en su trono de luz. Él dejó, se hizo hombre y murió en una cruz. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Disculpas sentí y apenado acudir a Cristo, refugio eternal para mí. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Y así tengo yo el Jesús que me amó, la paz y el perdón que con sangre compró. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. De arriba no soy, recordemos la cruz y tu espíritu encienda en nosotros tu luz. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tienda me protegerá, y me pondrá en alto, sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza, y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi madre y mi padre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud, a causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivos. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor.
bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Padre Celestial, en este momento estamos ante ti para adorar, bendecir, glorificar tu nombre, para reconocer tu soberanía y saber que no hay otro Dios tan grande y misericordioso como tú, Señor. Quiero aprovechar estos momentos para agradecerte, Padre Santo, por todo lo que tú haces por nosotros, pero en especial quiero agradecer por los pastores, por el grupo de alabanza, por el grupo de ujieres, por el grupo de escuela dominical, por los gemas y todos los que se disponen para que estos mensajes lleguen a nuestros hogares y así poder continuar nuestro crecimiento espiritual, que es tan importante en nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y fidelidad, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy, Jesús, traigo para ti una ofrenda de amor que está en el corazón. Hoy quiero darte lo mejor de mi adoración para ti, Señor.
misericordia es inmensa y es eterna. Que rebose en mis labios tu alabanza. Desde el corazón quiero adorarte, oh Dios. Hoy Jesús traigo para ti una ofrenda de amor que está en el corazón. Hoy quiero darte lo mejor de mi adoración para ti, Señor, y adorarte, oh Señor, porque eres grande, mas tu misericordia es inmensa y es eterna. Que rebose en mis labios tu alabanza. Desde el corazón quiero adorarte, oh Dios, y adorarte, oh Señor, porque eres grande, mas tu misericordia es inmensa y es eterna. Que rebose en mis labios tu alabanza. Desde el corazón quiero adorarte, oh Dios. Desde el corazón quiero adorarte, oh Dios. Desde el corazón quiero adorarte, oh Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos has dado. A través de ella podemos escucharte, conocerte más y entender tu voluntad en nuestras vidas día a día. Te pido por tu palabra que va a ser predicada para que nos siga instruyendo y edificando en el amor, en la obediencia y en la fe. Te ruego que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para atesorar tu palabra y ayudarnos a ponerla por obra por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Están volviéndose a cerrar congregaciones en Cataluña, en algunos lugares de nuestro país, por el rebrote del virus. Dice el dicho popular: cuando veas las barbas del vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. El caso es que no sabemos si eso ocurrirá aquí o no. Esperamos y confiamos que así no sea, pero hasta que eso ocurra, hasta que eso venga, hoy es el día que tenemos. Este es el día que nos ha dado el Señor y nos gozaremos y alegraremos en Él. Así es que, más allá de pensar lo que está ocurriendo en el mundo mundial, este es un momento para adorar a nuestro Dios con todo nuestro ser, porque este es el momento que tenemos. Otros tendrán que llegar todavía y otros ya pasaron. Hace unas semanas introducía o comentaba dentro de un mensaje la realidad de que la vida cristiana es un camino de rosas. Y explicaba que lo es en cuanto a su belleza, su fragancia, pero también es en cuanto a sus espinos. Porque las rosas están en rosales y los rosales tienen espinos. Esa es la vida misma, ese equilibrio a veces entre lo más bello y lo peor de todo. Muchos a veces en su religión o en su religiosidad aman que solamente se les hable o solamente pensar y cantar de aquellas cosas bellas, maravillosas, no sé, como flotando en el aire.
Y otros, por el contrario, también en su espiritualidad la entienden como que hay que estar permanentemente dándonos caña y permanentemente hablando de los espinos y hablando... Y a mí lo que me encanta de la palabra de Dios es que es equilibrada, es que es realista, es totalmente realista. Y aunque muchos solo buscan en su religión y filosofías un poco de opio para sobrevivir, el seguidor de Cristo aprende de las palabras balsámicas de Dios y de las más duras, pero tremendamente realistas y muy, muy necesarias, porque sencillamente así es la vida. Grande belleza, gran disfrute, pero también a veces gran sufrimiento y grandes batallas y dificultades. Por eso la palabra de Dios nos habla de hombres como el gran profeta Elías, allá en el Monte Carmelo venciendo a los sacerdotes de Baal. Pero la palabra de Dios también nos muestra a ese mismo profeta Elías bajo el enebro, deprimido y con pensamientos suicidas. La palabra de Dios, en ese equilibrio y realismo absoluto que tiene sobre la vida, nos habla del gran Abraham subiendo con fe al monte del sacrificio con su hijo Isaac. Pero también nos habla de ese mismo Abraham, asustado, mintiendo, diciendo que su esposa era su hermana. La palabra de Dios, con ese realismo que la caracteriza, nos habla del gran Moisés enfrentándose al faraón y dividiendo el Mar Rojo. Pero también nos habla de ese mismo Moisés matando a un egipcio lleno de ira, golpeando en la roca a la que solo tenía que hablarle. Y hoy, hermanos, os invito a leer y reflexionar en un texto que nos enseñará al menos 5 lecciones muy importantes para la vida, desde el más absoluto realismo, con el fin de ser instruidos y alentados en nuestras batallas diarias. Sí, esas que vivimos todos y cada uno de nosotros en este camino de rosas que es la vida cristiana, donde tanta belleza hay, tanto poder, tanta majestad y al mismo tiempo tantos espinos con los que lidiar. Segunda de Samuel 21, del 15 al 22. Nos servirá para ilustrar estas lecciones en las que queremos meditar en esta mañana para la vida misma y especialmente la vida del creyente, la vida del cristiano, del hijo, de la hija de Dios. Segunda de Samuel 21, del 15 al 22. Dice así la palabra del Señor. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel y David salió con sus oficiales para hacerles frente. Pero David se quedó agotado. Así que intentó matarlo un gigante llamado Isbi-Benob, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David le hicieron este juramento: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Algún tiempo después hubo en Gob otra batalla con los filisteos. Y en esa ocasión Sibecai, el Jesusatita, mató al gigante Saf. En una tercera batalla que también se libró en Gob, el Hamán, hijo de Yaré, oriundo de Belén, mató a Goliat, el gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Esos 4 gigantes que eran descendientes de Rafá, el gitita, cayeron a manos de David y de sus oficiales. Ahí tenemos algunas lecciones de vida. La primera: nadie es tan espiritual que no tenga que seguir luchando.
Nadie es tan espiritual que no tenga que seguir luchando. El texto leído nos habla del rey David, un hombre del que dice Hechos 13:22, Dios les levantó por rey a David, del cual dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Os parece poco espiritual este hombre? Y aquí le tenemos teniendo que enfrentar una batalla tras otra, incluso teniendo que ser ayudado en muchas de ellas por su debilidad. Esta es una muestra de que los personajes bíblicos eran gente normal como tú y como yo, que fueron bendecidos por Dios y manifestaron grandes virtudes, pero no dejaron de ser humanos, que tuvieron que seguir luchando con sus fantasmas y enemigos particulares. Por eso, si eres de esos, permíteme el palabra, cristianoides, que intentan parecer más espirituales de lo que en verdad son, y te conviertes en una caricatura del verdadero pueblo de Dios, intentando aparentar que siempre estás bien, que has superado todas tus luchas y que estás más cerca de Dios que ningún otro, si eres uno de esos, deja de fingir. Lo primero que quiero decirte es que tener luchas es normal, pues enemigos que no nos faltarán ni en Satanás, ni en el mundo, ni siquiera en nuestra propia naturaleza pecaminosa. Porque como dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. Y como tuvo que reconocer el mismísimo apóstol Pablo, que tras describir la obra liberadora de Cristo en la cruz del Calvario, no tuvo más remedio que reconocer la fuerte batalla que vivía en su propia carne. Romanos 7, 21, 23. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Tremendas y sinceras y honestas palabras del apóstol Pablo. Y con esto, hermanos, ni yo ni el apóstol Pablo estamos justificando el fracaso y mucho menos el pecado. Solamente exponemos con el realismo que la palabra de Dios lo hace, la cruda realidad en la que todos, absolutamente todos, vivimos. Las duras batallas que nos aguardan en la vida y que nos hacen gemir por la redención final de nuestro cuerpo, a causa de lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. Aquello que ya somos y que ya tenemos en Cristo, pero que aún no disfruta plenamente nuestro ser, porque estamos en esta condición. Y como Pablo mismo dice, yo mismo soy humano. Pues claro, y como tú y como yo. Pero gemimos con toda la creación, conscientes de esta batalla y a veces realmente cansados de esta batalla. Gemimos por ese día de redención final, ese ya y ahora sí. Así lo expresa Pablo en Romanos 8, 22, 23. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Nadie es tan espiritual, ni el rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ni el mismísimo apóstol Pablo, como para no tener que seguir luchando. Primera lección. Por tanto, y esto nos lleva a la segunda lección, no bajemos la guardia. En nuestro pasaje de hoy observamos cómo los filisteos volvieron a hacer la guerra a Israel y solo en estos versículos hasta 4 batallas. ¿Qué nos enseña esto? Que los enemigos de nuestra alma nunca se cansan. Aunque los derrotemos una y otra vez, vuelven. Algunos, después de mucho tiempo de haber dominado el alcohol, el juego, las drogas, la pornografía o la dependencia de malas personas, deben seguir teniendo cuidado, porque al menor descuido se vuelven a deslizar. Lo mismo les ocurre a otros con algún pecado que les domina e incluso con ciertas enfermedades. Después de haberlos vencido,
no pueden bajar la guardia, pues puede que tengan que volver a enfrentarse a la misma lucha una y otra vez. Y eso no te convierte, hermano, hermana, en un bicho raro. Eso significa simplemente que eres humano. David había peleado muchas veces con los filisteos y los había vencido. Sin embargo, aquí le vemos ante nuevas batallas. No podía bajar la guardia. En 1 Samuel 24 se nos narra ese texto en que el rey Saúl se echa un sueñecito en una cueva. Bajó la guardia. Y si no murió en aquella bajada de guardia, en aquella cueva en que estaba durmiendo, si no murió en aquel momento es porque su enemigo era nada más y nada menos que David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque si no, le hubiera costado esa bajada de guardia, le hubiera costado la vida. Debemos estar alerta porque la vida cristiana es una batalla continua. Además, el hecho de que sea una batalla significa que hay vida y vida del Espíritu. El que no tiene o la que no tiene batalla, sencillamente es porque no tiene el Espíritu de Dios. Y evidentemente no lucha entre hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Ya está viviendo constantemente en pecado. Ya está viviendo constantemente fuera de la voluntad de Dios. Y ese momento que parece de paz, que parece de tregua, ese momento realmente es la antesala de una eternidad en total y absoluta batalla. Y además una batalla perdida. Pero el creyente vive esta vida con batalla porque es consciente de sus luchas. Como digo, hasta con la carne de uno mismo, además de Satanás y de este mundo. Así que debemos estar alerta. Puede que pienses que después de cierto tiempo ya estás suficientemente preparado y que no habrá nada ni nadie que te tumbe. Pero la verdad es que la lucha nunca termina en esta tierra hasta que estemos en el cielo con Cristo. Por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer, dice Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, verso 12. Así que, hermanos, nadie es tan espiritual que no necesita seguir luchando. Por tanto, no bajes la guardia y sé consciente de lo que dice la tercera lección que podemos sacar de este texto que hemos leído. La espiritualidad no está reñida con la realidad de nuestras debilidades. Otra cosa que observamos en este pasaje es que David ya era mayor. Cuando nos hacemos mayores comienzan a suceder cosas en nuestra vida que alteran el curso normal de los acontecimientos. En muchos casos no es fácil aceptar esta experiencia, pero con Cristo podemos. No hay nada de malo, en hacerse mayor, al contrario. Sin embargo, la sociedad actual menosprecia la edad o el sobrepeso o la fealdad. Hemos tenido que ver morir por el COVID a miles de mayores en residencias para darnos cuenta de lo marginados que tenemos a muchos de ellos. Y aún ahora, demasiadas veces, mucha gente joven, y no quiero decir toda porque no sería justo ni verdad, pero mucha gente joven desprecia la amenaza del virus porque tal vez a ellos no les va a afectar y no se están dando cuenta que cuando vuelven a casa están sus mayores y a ellos sí les está afectando. David se hacía mayor. Ya no es el muchacho que enfrentó a Goliat, ni el hombre que ganó 1000 batallas. Ahora es una persona mayor que siente el peso de los años y aún así le vemos todavía enfrentando enemigos gigantes. A David ya había comenzado a fallarles las fuerzas. Sus pensamientos siguen siendo los mismos. Sin embargo, ahora siente el peso de los años y sus fuerzas ya no son lo que eran. Ya no tenía edad para ese tipo de batallas. Se sentía cansado, desgastado, seguramente harto de luchar. Basta que repasemos mentalmente o en algún momento los 15 capítulos primeros de 2 de Samuel para salir cansados nosotros solamente de leer la cantidad de batallas que tuvo que sufrir David. Sin embargo, aquí está David luchando una vez más con los mismos enemigos de siempre. Otra batalla, una más. Y solo Dios sabe todavía cuántas quedarán. ¿Te has sentido alguna vez así? Yo no soy tan mayor, pero os confieso que yo sí.
¿Alguna vez has dicho otra vez, ya he pasado por esto antes? No quiero volver a enfrentar esta situación. Y digo, no soy tan mayor, pero me he sentido así. Ha habido momentos en los que he luchado contra cosas que ya había superado, incluso que me habían vencido alguna vez. Pero entonces dejo de fijarme en mí y en mis enemigos, porque eso es lo que quiere Satanás, poner tu mirada en el enemigo que enfrentas y en cómo tú lo sufres. Pero no te equivoques, hermano, hermana. En ese momento, en todo, pero especialmente en ese momento, donde hay que poner la mirada es en Jesús y en cada una de las promesas de la palabra de Dios. Igual que confieso que me he sentido así, cansado, abatido, como tal vez tú te puedas sentir incluso ahora, también te digo, hermano, hermana, que el Señor me llevó a sus promesas, me llevó a Cristo, a escuchar estas palabras que os comparto, si te sientes como David se sintió en ese momento, ante aquel gigante al que no podía vencer. Yo os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo, dice Jesús en Juan 16, 33. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? A los que Él ha escogido. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Ponle el nombre a la batalla que tú quieras y que puedas estar viviendo. ¿Quién nos separará de ese amor? En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que recuerda, nadie es tan espiritual que no tenga que seguir luchando. Por tanto, no bajes la guardia y sé consciente de que la espiritualidad no está reñida con la realidad de nuestras limitaciones. Y que además, cuarta lección, no estás solo, sola en la batalla. Si David hubiese estado solo, quizá no hubiera podido sobrevivir, pero no lo estaba. Dios estaba con él. ¿Y sabes cómo estaba con él? A través de sus hombres, aquellos que estaban a su lado. Hoy Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos en toda batalla y ha provisto una estrategia ante nuestras batallas que muchos menosprecian, pero que es fundamental si queremos sobrevivir en la lucha espiritual. Nos ha incorporado por ese mismo Espíritu a su familia. ¿Entiendes la importancia del cuerpo de Cristo, de la familia de Cristo que es la Iglesia? ¿Entendemos su importancia? ¿Comprendemos cómo y cuánto nos necesitamos los unos a los otros? ¿Tenemos una clara visión de esto? Porque muchos menosprecian esta ayuda de Dios en sus vidas, que es y que está llamada a ser la Iglesia. Quizá no seamos perfectos como familia. Quizá haya que luchar contra los lobos que se introducen en el rebaño. Quizá tengamos que corregir a aquellos que no obran bien, sí. Pero aún así, la Iglesia es una bendición de Dios para nuestras vidas. Forma parte de su soberana voluntad para protegernos del enemigo. Todos estaban demasiados temerosos, En la Iglesia entendemos que somos hermanos y enfrentamos las mismas luchas y los mismos enemigos, y por eso podemos ayudarnos mutuamente. Que formes parte de la Iglesia, hermano, hermana, es el plan de Dios para que puedas vencer tus batallas y para que ayudes, como veremos luego, a otros a vencer las suyas.
La primera vez que David se enfrentó a un gigante, lo hizo solo. No tenía a nadie a su lado. Todos estaban demasiado temerosos. Y es verdad, en ocasiones tuvimos que enfrentar batallas solos, sin nadie a nuestro lado, excepto Dios, que siempre está con nosotros. Y fue genial. Pero seguro que hubiésemos deseado que hubiera más gente a nuestro lado luchando en ese momento nuestras batallas. Ahora David ya no estaba solo. Había otros con él dispuestos a pelear codo con codo junto a él. Ahora nunca mejor dicho lo de codo con codo. Versículos 17 y 22 del texto de 2 de Samuel que hemos leído. Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Esos 4 gigantes que eran descendientes de Rafael Gitita cayeron a manos de David y de sus oficiales. Si tratas de luchar siempre solo por tu cuenta, es posible que no dures mucho, hermano, hermana. Por eso Dios pone personas a nuestro lado que pueden ayudarnos a obtener la victoria. Tú puedes pretender vivir a solas con Dios, pero deberás preguntarte si esa es la voluntad de Dios para tu vida. Porque no tienes que enfrentar tus luchas en soledad. Puedes tener una verdadera familia en Cristo. Esta congregación puede y quiere ser tu familia. Estar a tu lado y defenderte cuando sea necesario. Abisai estaba allí luchando junto a David, dispuesto a socorrerle. Nosotros estamos aquí dispuestos a socorrerte en lo que necesites. Cuando te sientas cansado, abatido, no tienes por qué perder la esperanza. Tienes una familia en Cristo que te ama. Así que recuerda, nadie es tan espiritual que no necesite seguir luchando. Por tanto, no bajes la guardia y sé consciente de que la espiritualidad no está reñida con la realidad de nuestras debilidades y limitaciones. Y que por eso no estás solo. Dios te ha puesto en su familia, la iglesia. Así que ahora tú también, quinta lección, sé ejemplo para otros. Una de las lecciones más importantes de este pasaje tiene que ver con el ejemplo. Cuando el gigante Goliat desafiaba al ejército de Israel, nadie en todo ese ejército osaba enfrentarse a él. Todos en el pueblo de Dios le temían y temblaban, todos. Cuando aquel muchachito, ese mismo David de nuestra historia, pero mucho más joven, se enfrentó al gigante y le mató con el arma más poderosa que el ser humano haya conocido jamás, la fe y la confianza en su Dios. El pueblo entero lo vio e hizo fiesta y lo celebró. ¿Sabéis por qué Abisai se enfrenta en esta historia de hoy al gigante y lo mata liberando a David? ¿Sabéis por qué fue posible que así ocurriera? Porque Abisai había visto con sus propios ojos que los gigantes no eran invencibles. Había visto a un simple muchacho enfrentarse a uno de ellos en el nombre del Dios Altísimo y matarlo con una simple piedra. El ejemplo de David abrió y les mostró el camino de la victoria. Por esa razón, Abisai y los demás hombres valientes de David pudieron enfrentar a otros gigantes y vencerlos. David había sido su modelo a seguir. De la misma manera, hermanos, nosotros podemos y debemos ser modelos para nuestros hijos y nuestros hermanos más recientes en la fe, para que puedan tener a cada uno de nosotros como referencia, enseñándoles el camino correcto. Mostrémosles cómo enfrentar a sus gigantes y cómo derrotarlos. Pero enseñémosle también que han de ayudar a aquellos que ya no tienen fuerzas para enfrentarse a los suyos propios, porque esa es la voluntad de Dios. Que los que ya hemos vencido gigantes, enseñemos a otros cómo hacer con los suyos. Por eso Pablo enseña así a su propio pupilo Timoteo, y hoy también el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo 1:5. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te animan a ti. De eso estoy convencido.
En otras palabras, Pablo está recordándole a Timoteo: has tenido el ejemplo de tus mayores. Por tanto, como le dice en su primera carta a este joven Timoteo 4:12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Has tenido ejemplo de los tuyos, ahora sé ejemplo a los tuyos. Como veis, la palabra de Dios nos habla de la realidad completa de la vida. Nos explica cuántas cosas ha conquistado Cristo para nosotros, que ya son nuestras por la fe, pero que todavía no las disfrutamos en su plenitud, porque estamos enfrentando una dura batalla contra Satanás, el mundo y nuestra propia naturaleza pecaminosa. Por tanto, hasta el día de nuestra redención final, recordemos estas lecciones mientras nos gozamos en la esperanza que tenemos en Cristo. Para resumir, nadie es tan espiritual que no necesite seguir luchando. Por tanto, no bajes la guardia. Y sé consciente de que la espiritualidad no está reñida con la realidad de nuestras limitaciones. Y que por eso no estás solo. Dios nos ha sellado con la presencia de su Espíritu Santo, quien nos ha incorporado a su familia, que es la Iglesia. Muchos se van de la Iglesia cuando ya han resuelto sus batallas, ya no necesitan de ella, pero se olvidan de la quinta lección. La Iglesia es la familia en la que ahora tú y yo seguiremos el ejemplo recibido de otros en sus luchas para poder vencer las nuestras y ayudar también con nuestro ejemplo a que otros venzan las suyas. Estoy seguro que todos nos podemos reconocer en estas palabras. Absolutamente todos. Hermano, hermana, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo fue reconociendo, como en pasajes como el de hoy, sus debilidades, ayudado por otros. Lo fue antes de este tiempo ayudando él a otros y venciendo las batallas. Y tú y yo tenemos una lucha que seguir batallando hasta que Cristo vuelva o nos llame a su presencia. No olvides que no estás solo, que no estás sola. Dios camina contigo y una de las formas en las que lo hace es la Iglesia. Ahí donde recibimos y donde damos. Ahí donde recibimos ejemplo de cómo vencer batallas y donde damos ejemplo a otros para que venzan las suyas. Para terminar, me gustaría que juntos entonásemos un canto que expresa el desgaste de estas luchas y que pide a Dios la fuerza, la restauración y el bálsamo necesarios para seguir adelante. Una oración y una canción que creo que en algún momento ya la hemos hecho nuestra y que te invito a que la hagamos juntos nuestra, porque habla de batallas, habla de abolladuras en la propia armadura que Dios nos ha dado, habla de sed y necesidad de descanso. Si estás pasando por una de esas batallas, hermano, hermana, hagamos juntos esta oración. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti,
desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Hazlo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Así es, Padre. Así se encuentra nuestra alma, nuestro cuerpo muchas veces, Señor. Cansado, agotado. Pero, Señor, también agradecido, muy agradecidos. Porque eso significa que participamos de los sufrimientos de Jesús y que un día disfrutaremos también de toda su gloria, Señor. Por eso gracias, Padre. Gracias porque en las batallas caminas con nosotros. Gracias porque en las batallas renuevas nuestras fuerzas. Y gracias porque cuando nosotros mismos ya no podemos más, un hermano o una hermana a nuestro lado nos levanta. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por haber provisto para esta batalla que nos toca lidiar hasta que Cristo venga o nos llames a tu presencia. Nos has provisto de todo lo necesario, Señor, para luchar y para vencer. Y aún, Señor, en nuestras derrotas te damos gracias porque has tenido el amor, la gracia y misericordia para levantarnos, restaurarnos y volvernos a poner en pie, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sé
que cualquier lucha que esté pasando cualquiera de mis hermanos cuenta con tu poder, Señor, y cuenta con el resto de tu iglesia para ayudarle. Gracias, Padre, por esa bendición que disfrutamos. Y tú que conoces la situación de cada uno de mis hermanos y de mi propia vida, Señor, delante de ti estamos, Señor, sin nada que esconder, al contrario, Padre, desnudos delante de ti, sin nada que ocultar, sino nuestra absoluta necesidad de ti, de tu fuerza, de tu poder, de tu amor, de tu gracia, y completamente agradecidos, porque nos has sido fiel y lo serás hasta el final con cada uno de nosotros. Señor, queda con cada vida que esté en plena batalla en este momento contra una enfermedad, contra un pecado que no consigue apartar de su vida, Señor, contra el sufrimiento de los seres queridos que marchan de nuestro lado, Señor. Con cada batalla que se esté lidiando, en el nombre de Jesús, tú que las conoces todas, obra con poder, obra con amor, restaura, levanta, Señor, y danos la victoria, Padre, porque queremos darte gloria, y que al darte gloria muchos pongan sus ojos en ti y puedan tener en ti su Salvador, su Redentor, su Señor. Usa, Señor, esta palabra tuya, y aún, Señor, escucha esta oración, para que todo el que la escucha, Señor, pueda ser bendecido por ti en este día y siempre. Porque en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com. A la iglesia, recordad que tenemos nuestro estudio bíblico sobre Romanos del 5 al 8 los días viernes a las 20 horas por la plataforma Zoom. Que el Señor os bendiga. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé
extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Sosiego recibir, la esperanza me acompaña, más que un mensaje tan real para España. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Gracia, vela unadi, tu familia y tus hijos, y los filhos dos teus filhos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, y de tu llanto y alegría. Él te ama, 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 te ama, te ama, Él 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 te ama.
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia que acompañe donde quiera.